La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria y bueno, esta semana se presentó el proyecto de presupuesto para el año 2023, el cálculo de gastos y recursos que un poco el gobierno tiene como para hacer la política económica de cara al año próximo, y estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy hablando de Carlos Heller, a quien saludamos. Carlos, buenas tardes. Álvaro Torriglia, Sandra Sicarelli los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Carlos. Bueno, en principio, preguntarle cuáles son los que considera los puntos más salientes, más importantes de este presupuesto, que es además todo un programa económico de cara al año próximo, ¿no? A ver, primero eso último, pongámoslo primero. Siempre el presupuesto es un programa, porque como su nombre lo indica, es establecer una serie de supuestos y una serie de políticas para tratar de llegar a determinados objetivos. A veces, cuando se quiere denostar al presupuesto, dicen es un dibujo, para decirlo con sentido peyorativo. No es un dibujo, pero es una construcción. Es una construcción que parte de objetivos y de datos ciertos, propios y externos. Por ejemplo, ¿se puede hacer un presupuesto que desconozca lo que pasa en el mundo? No se puede, no se debe, sería poco realista. ¿Se puede desconocer, cuando estamos discutiendo el presupuesto, que antes de ayer o hace 2 o 3 días la Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés y los analistas nos dicen que tanto Estados Unidos como Europa van camino a procesos recesivos en sus economías en función de las políticas que están llevando adelante para tratar de revertir el proceso inflacionario que se ha exacerbado como consecuencia del conflicto bélico de Rusia con Ucrania? No se puede. ¿Cómo influye? Y de 1000 maneras, porque suben las tasas de interés, pero también porque nosotros, por ejemplo, proyectamos un nivel de exportaciones, que las proyectamos sobre determinados parámetros. Ahora, si hay recesión en Europa, ¿los europeos nos van a seguir comprando lo mismo que nos compraban antes o podría pasar que nos compren menos? Digo esto para entender la complejidad de las situaciones que hay que tener en cuenta, más allá de las propias. La Argentina es un país hiperendeudado que vivió todo el proceso. No se puede analizar esto sin tener en cuenta lo que pasó entre 2016 y 2019, que es fundamental, porque llevó a un proceso de endeudamiento sin contrapartida, que eso es lo grave, porque si nos hubiéramos endeudado para crecer, para financiar obras de infraestructura, etcétera, tendríamos un retorno de todas esas inversiones y esos mismos retornos generarían los recursos para enfrentar las obligaciones. Pero tomamos un crédito con el fondo, nos endeudamos con los bonistas, todo ese proceso de normalización que se llevó adelante y que apunta a construir una estabilidad macroeconómica, es un punto de partida también para el presupuesto, ¿no? Parafraseando algo que uno que escucha mucho, yo me animaría a decir, con la macroeconomía sola no alcanza, pero sin la macroeconomía no se puede. Entonces hay que ordenar las variables macroeconómicas y el presupuesto apunta a eso. Esas variables macroeconómicas indudablemente están influenciadas por la negociación que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, que, como me gusta decir y suelo decir, pues, nunca es buena, porque no hay negociaciones buenas con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no habría que tener es crédito con el Fondo Monetario Internacional. Puestos en la situación que estamos, creo que hubo una negociación que nos llevó al menos malo de los acuerdos posibles, y ese es el escenario que estamos transitando. En ese escenario, el presupuesto apunta a una reducción del déficit fiscal, que en este 2022 va a estar en 2,5 puntos, a
bajarlo a 1.9, y ahí hay una clave. Bueno, ¿eso cómo se va a hacer? ¿Va a ser producto de lo que algunos rápidamente dicen un presupuesto de ajuste? Yo creo que no, yo creo que es un presupuesto que combina crecimiento del Producto Bruto, consecuentemente crecimiento de los ingresos fiscales, tributarios, que combina una mejor política tributaria tratando de cerrar todos los agujeros de fuga y evasión que hoy existen, que también deberían redundar en un crecimiento de los ingresos fiscales. Entonces apunta a lograr esa reducción del déficit fiscal por la vía del aumento de los ingresos, más que por la vía de la reducción de los gastos, porque entre los objetivos principales que el presupuesto se plantea, y está dicho con estas palabras, junto con propender a la estabilidad macroeconómica, se apunta a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno. Esos son los grandes objetivos que plantea el proyecto de presupuesto. Y ahora, Carlos, cuando usted plantea eso también, y lo mencionaba al principio, dice, bueno, no por el lado de menos gastos, sino más ingresos para poder equilibrarlo y para que no sea de ajuste. Usted mencionaba al principio esta cuestión del escenario internacional tan adverso. La Argentina en ese escenario, ¿no seguirá también con una restricción externa que condicionará esta posibilidad de mayores ingresos y por lo tanto tendrá que recurrir a recortar los gastos, a la hora de pensarlo si es ajuste o no ajuste, ¿no? No, pero eso espera. Vamos a... cuando asumió este gobierno nadie pensaba que a los 3 meses iba a haber una pandemia, y la hubo. Cuando estábamos saliendo de la pandemia nadie pensó que se iba a comenzar una guerra que todavía sigue entre Ucrania y Rusia. Exacto. Y todavía ese conflicto está latente, está en pleno desarrollo y todavía no sabemos cómo va a terminar. Por lo tanto, obviamente que esos factores existen y habrá que tenerlo en cuenta. Ahora, por eso el presupuesto parte de determinadas hipótesis. Si esas hipótesis no se cumplen, habrá que ver cómo afectan al resto de las variables y cuáles se pueden modificar y no, pero eso es imposible de prever. Nosotros estamos previendo en el proyecto de presupuesto que nos manda el Poder Ejecutivo, por ejemplo, que en volúmenes las exportaciones del 2023 van a crecer un 7,1% respecto a las del 2022. Y decimos justamente en volúmenes, en cantidades, porque es imposible saber qué va a pasar con los precios. Y entonces lo estamos dejando abierto. Estamos pensando que vamos a poder tener un crecimiento moderado del Producto Bruto del 2%, pero uno dice el 2% después de que este año cierre con un crecimiento del 4%, y acá me quiero detener. El mundo entero ha modificado a la baja sus estimaciones para el 2022 respecto del Producto Bruto. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Europa y lo ha hecho China. Nosotros estamos manteniendo la previsión del 4%, que es lo que tenía el presupuesto que no nos aprobó la oposición, y que se viene ejecutando a partir de decretos que toma el Poder Ejecutivo para asignando las partidas correspondientes. Y estamos manteniendo que va a cerrar el 2022 con un 4% de crecimiento. Y acá quiero hacer una aclaración, porque los que nos quieran presentar imágenes negativas nos van a mostrar que en el segundo semestre los ritmos van a ser menores que en el primero, pero así estaba previsto originalmente. Si miramos hasta junio, julio, que son los datos que se conocen, estamos con crecimientos entre 5 y pico, casi 6%. Entonces ya estaba previsto que iba a haber una desaceleración en el segundo semestre, y si logramos que se cumpla el objetivo del 4% de crecimiento del PBI para este 2022, que es el número con el que empezamos a discutir cuando discutimos esto el año pasado, creo que estaríamos teniendo un buen resultado, justamente teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el mundo. En terreno de previsiones, ya que estamos en esto,
¿piensa que esa desaceleración en la segunda mitad del año va a ser eso, una desaceleración? ¿O que con un poco estas medidas que por un lado se ha subido la tasa, por otro se recorta el déficit, el gasto público, por otro lado está la inflación operando de una forma todavía nociva, puede ir más allá de una desaceleración suave la evolución de la economía? Bueno, a ver, si se va a cumplir el objetivo de que la economía, el producto crezca al 4%, eso parte de la idea de una desaceleración suave. Si es otra cosa, no se va a cumplir el objetivo del 4%. Por eso yo lo estoy diciendo ahora, anticipándome a que el plan es que el año cierre con un 4% de crecimiento del PBI. Si cierra con un 4% de crecimiento del PBI, van a ser 2 años seguidos de crecimiento, cosa que no se hace mucho. Y si le agregamos para el año que viene crecer un 2, porque es un 2 sobre el 4, ¿no? Siempre sobre lo que ya se está. Llegaríamos a una cosa que hay que ir bastante atrás, creo que a la gestión de Néstor, no sé si luego hubo de 3 años seguidos de crecimiento del PBI. Que sería todo un dato a tener en cuenta como muy importante, aunque tenga una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento. Los datos que hemos conocido estos últimos días hablan de crecimiento del empleo, hablan de crecimiento del desempleo, que parece lo mismo, pero son dos datos distintos, y los podemos explicar. Y hablan de un nivel de utilización de capacidad instalada alto, de acuerdo a los niveles históricos, y creo que hay que ver todo ese contexto, porque ese crecimiento del empleo influye también en los niveles de consumo, es decir, todas las cosas se van vinculando, y ojo, para que no haya ninguna duda, el medio vaso vacío es enorme, y yo podría hablar media hora de todo lo que falta, pero no puedo dejar de tener en cuenta de dónde venimos y el camino que estamos transitando, y en ese tránsito no puedo dejar de valorar que vamos haciendo lo que yo creo que es correcto. Lógicamente que si lo miro del lado de las necesidades insatisfechas, hay muchísimo más por hacer, pero si miro los escenarios en los que se lo tuvo que hacer, valoro que lo que se está haciendo es de gran importancia, y valoro que al mismo tiempo estamos transitando por un camino, insisto, donde se están resolviendo algunos problemas estructurales, como los que tienen que ver con la energía, tratando de resolver un problema histórico que ha hecho mucho, que ha tenido altísimos costos para lograr el autoabastecimiento primero, y hasta, si es posible, convertirnos en exportadores de energía. Es decir, hay toda una cantidad de cosas en marcha, que algunas dan resultado en el corto plazo y otras habrá que ir viendo esos resultados en el mediano plazo, y que van a tener concreción positiva en la medida en que puedan sostenerse estas políticas también, ¿no? Yo hacía la mención del empleo y el desempleo, y le tendría que agregar que se conoció ayer o anteayer que también hubo una disminución del índice de Gini. Sí, la distribución del ingreso. Gini que mide el tema de la distribución del ingreso, y también hay una importante disminución que marca que se acorta la brecha entre los que tienen ingresos más altos y los que tienen ingresos más bajos. Sigue siendo altísima, por eso si lo quiero mirar negativo y digo, la brecha es de tanto, pongo una nota negativa. Si lo miro comparativamente y si miro a cuánto había llegado durante la gestión del gobierno anterior, veo que vamos avanzando en la dirección correcta. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
casi como anticipatorio, justo en el inicio del programa mencionábamos esto nosotros, ¿no? El vaso medio lleno, que a veces no son noticias positivas en términos económicos, no están en la agenda, pero habíamos enumerado una serie de cuestiones como usted mencionaba recién, así que bueno, estamos en sintonía más o menos con esto, porque a veces uno, desde el punto de vista del periodismo económico, es difícil aunar todas estas cuestiones, pero bueno, esta semana hubo una serie de indicadores y mucho más acá en el interior que dan cuenta de lo que usted mencionaba, ¿no? Muchas veces el relato político tampoco ayuda, ¿no? Porque a veces la agenda política va ocultando un poco esos datos también, ¿no? Sí, pero claro, ahí aparece la intencionalidad política, ¿no? Pero insisto, miren, en el proyecto de presupuesto, las partidas proyectadas, por ejemplo, en los rubros más sensibles, educación, cultura, ciencia y tecnología, salud, están por encima del incremento del promedio del gasto. Uh-huh. Esto es un dato que no hay que desconocer, porque eso es lo que muestra la sensibilidad del proyecto, de lo que estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Y también hay que tener en cuenta alguna cosa que yo no dejo de decir porque hace a esto que ustedes comentaban. 2/3 del presupuesto corresponden a servicios sociales. Uh-huh. ¿Viste? Porque cuando se habla de la política, de todos estos muchachos que se la pasan hablando de eso, 2/3 del presupuesto corresponden a servicios sociales. Salud, vivienda y urbanismo, agua potable, seguridad social, educación y cultura, ciencia y tecnología, etcétera. Después le siguen en importancia los servicios económicos, energía, comunicaciones, transporte, ecología, medio ambiente y agricultura. Y después vienen los servicios de la deuda que nos dejaron y que hay que pagar. Miren, cuando uno mira la administración gubernamental, que uno podría decir todo el gasto de la política, y ojo, porque a nadie se le podría ocurrir que se puede eliminar la administración gubernamental. Bueno, miren, de un presupuesto total de 28.703 miles de millones, ese es el número, ¿no? Uh-huh. No sé si son miles de millones o millones de millones, pero digamos, de 28.703, la administración gubernamental son 1.628. Uh-huh. ¿Entienden? Y de eso, y de los 1.628, 647 son la actividad judicial. Por ejemplo, la legislativa son 99 de 28.700. Es decir, si ustedes eliminaran los gastos de la política, que esencialmente es el Parlamento, esos son 99 de 28.700. No mueve el amperímetro, claro. Digo para no dejarnos correr con algunas cosas que en definitiva lo que hacen es política con estos datos y trabajan sobre el desconocimiento que la opinión pública tiene, pero esos son los datos reales de lo que está presupuestado. De los 28.700, 18.600 son servicios sociales y 4.500 servicios económicos y 2.654 servicios de deuda. Los gastos de la administración del Estado son una pequeñísima proporción de todo el gasto. Y acá están incluidas las relaciones exteriores, todo, uh-huh. Todo lo que es el Estado en todos los ítems que nos podamos imaginar. Uh-huh. Digo, para desalentar drásticamente todo ese verso del gasto de la política. En este presupuesto hay un aspecto interesante que tiene que ver con el tema de poner la mirada en exenciones impositivas, en el tema de subsidios a empresas. ¿Por dónde puede pasar la discusión? Sabemos, por ejemplo, el tema de los jueces que está en la mira. ¿Hay algún otro sector más? A ver. La primera cuestión que yo quiero decir es que entiendo que lo que el Poder Ejecutivo ha querido hacer es explicitar esto, uh-huh. Lo que se llaman gastos tributarios, como para que hubiera una noción clara de lo que se trata y de lo que cada una de esas cosas representan. Y efectivamente, dentro de ese total de gastos tributarios, que son 2.49 del PBI. Entonces uno podría decir, mira, si eliminás los gastos tributarios,
tenés superávit fiscal. Bueno, pero después hay un montón de cosas que hay que verlas en el detalle y que hay que tratarlas con mucho cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, las exenciones de impuesto al valor agregado, al IVA, son más de medio punto del PBI. La reducción de alícuotas para construcción de viviendas, para medicina prepaga, para una cantidad de cosas, son más que medio punto del PBI. Lo que esto pretende es exponerlo con mucha claridad, pero fíjense que en contribuciones a la seguridad social, ¿saben cuánto es? 0,07, es decir, que tiene muy poca incidencia. Los rubros fundamentales están en estas cuestiones que hemos señalado, y cuando nos metemos, seguramente las exenciones de impuesto a las ganancias que tienen algunos sectores, como el Poder Judicial, sí mueven el amperímetro, pero para cambiar eso también hacen falta voluntades políticas suficientes como para poderlo votar, y que además luego el Poder Judicial no lo declare inconstitucional, como suele suceder cuando hay cosas que los afectan directamente a ellos. Justamente también lo llevaba a este punto, habla de la voluntad política. Este año estamos sin presupuesto, digamos, votado por decisión de la oposición. ¿Piensa que este año puede haber correr una suerte diferente? Bueno, a ver, yo estoy convencido que va a correr una suerte diferente, porque no tengo claro, lo digo así con la prudencia que corresponde, si podríamos funcionar como Estado 2 años seguidos sin aprobar un presupuesto, así que me da la impresión, pero además creo, por lo que he escuchado en las conversaciones que venimos manteniendo, que más allá de que seguimos manteniendo diferencias profundas, creo que hay sectores amplios de la oposición que entienden que la Argentina no puede seguir funcionando sin presupuesto y que tenemos que trabajar tratando de lograr acuerdos razonables. Y acá quiero ser claro para que no se malentienda lo que estoy diciendo, lo digo con todas las letras. El presupuesto es una herramienta de gestión del gobierno, y el gobierno es el que gobierna como resultado de las elecciones de cuando fue elegido, no el resultante de la composición del Parlamento después de la elección de medio término. Este presupuesto refleja los objetivos de políticas económicas y de políticas sociales y de políticas en general que tiene este gobierno y que están plasmados en las cosas que este gobierno se comprometió a hacer cuando fue electo en diciembre del 2019, cuando fue electo en octubre del 2019 y asumió en diciembre del 2019. Y esos objetivos no han cambiado. La oposición tiene que entender que no se puede hacer un presupuesto con los objetivos que ellos plantean, porque ellos tienen una visión del Estado distinta que la nuestra, una visión de las políticas impositivas distinta que la nuestra, una visión del gasto social distinto que el nuestro, etcétera, etcétera. Y los que estamos gobernando somos los que hemos resultado electos como voluntad popular de la elección del año 2019, y el presupuesto debe reflejar ese espíritu y no otro. Por último, Carlos, queríamos hacerle una pregunta a Nobleza Obligada de lo que tiene que ver con las provincias y lo que lo que involucra a la provincia de Santa Fe. Sé que hay mucho detalle, los legisladores santafesinos pujan por eso también, pero hay alguna Está mirada... muy bien representado, no te preocupes. Pero hay una mirada un poco más federal de alguna manera en este presupuesto. El presupuesto es enormemente federal, por empezar, porque el grueso de los impuestos son fuertemente coparticipables. Creo que hay que empezar por ahí, cosa que se subestima muchísimo. El otro día, cuando tratamos la prórroga de impuestos, yo en mi intervención leí los porcentajes de coparticipación que cada uno de esos impuestos tiene, y es altísimo el nivel de coparticipación. Si ustedes miran con cuidado la situación de las provincias, verán que en general las provincias están siendo superavitarias, no deficitarias, y eso es producto esencialmente
de justamente la coparticipación sobre la base de impuestos coparticipables cuya recaudación ha crecido muchísimo. Y más federal que la coparticipación de impuestos no hay ninguna medida, porque le da a las provincias y luego estas a su vez por declive a los municipios recursos para llevar adelante los planes. Después están todas las cosas que se hacen con los recursos de la administración central. Y bueno, eso es un farragoso trabajo donde siempre hay que tratar de conciliar aspiraciones con posibilidades, porque tiene que cerrar la cuenta. Siempre ahí que cerrar la cuenta. Va a estar la discusión también, seguramente con el tema subsidios, ¿no? En las provincias, por ejemplo, Santa Fe pidiendo más subsidios al transporte, obvio, y todas esas cosas se discuten, y son discusiones en las que todos tenemos razón. En general lo que pasa son las famosas discusiones de frazada corta. De frazada corta, eso le iba a decir. Claro, lo que necesitamos es que el país siga creciendo, que la economía siga creciendo, que combatamos toda la fuga que hay. Ahí veía el otro día los datos que se publicaron sobre la cantidad de plata que hay en el exterior de argentinos. Bueno, ya no hablemos del derecho de esos argentinos a tener en el exterior. Estamos hablando de qué proporción de esa plata no ha pagado los impuestos en la Argentina. Y de eso no tienen derecho, porque eso es un acto ilícito. Y entonces también todo lo que se está haciendo en materia de intercambio de información, en particular con los Estados Unidos, si se logra avanzar, va a permitir seguramente que muchos recursos que hoy están fuera de los ingresos que la Argentina tiene se puedan incorporar y que mejore la situación tributaria. Y obviamente eso va a mejorar la situación tributaria del gobierno federal, pero automáticamente el de las provincias. Pero bueno, todos los años cuando discutimos eso es una negociación ardua, porque insisto, todos tienen razón, las obras que se piden todas son necesarias, y hay una limitante, que es que si uno tiene que cumplir con un determinado nivel de déficit fiscal y tiene que para eso atenerse a los ingresos versus los gastos, porque además no puede tomar deuda, hay una limitante inteligente que tenemos que trabajar y que creo que lo hemos resuelto bien. El año pasado habíamos aprobado lo que habíamos trabajado con las provincias, era muy bueno. Por ejemplo, en transporte habíamos ampliado bastante lo que había venido en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Pero bueno, yo creo que la irracionalidad con la que actuó la oposición, que no quería que haya presupuesto, evidentemente, repitiendo algo que ya pasó y lo decía Cristina, lo recordó en su intervención, que en el 2011 también, justamente en el año de elecciones, el país no tuvo presupuesto y tuvo que trabajar con decreto del Poder Ejecutivo. En aquella oportunidad nos lo rechazaron, nos dejaron sin quórum, y no lo pudimos tratar. Y yo me acuerdo de aquella discusión, la del 2011, porque esta fue media rara y ellos se quisieron escudar en una supuesta cosa que dijo Máximo Kirchner y que se ofendieron y qué sé yo cuánto. En el 2011 la discusión estaba clarita, ellos querían cambiar los presupuestos del presupuesto. Claro, sí, sí. Y nosotros le dijimos, muchachos, esto que yo decía hace un rato, este es el presupuesto nuestro, no el de ustedes. Claro. Si nosotros para llegar a un acuerdo tomamos los presupuestos de ustedes, es otro gobierno, no es el nuestro. No es el nuestro, exacto. Claro, no es el nuestro. Carlos, así de sencillo es. Le agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que hemos pasado por un montón de temas, gracias también por la disposición para charlar con nosotros tanto tiempo. Les mando un abrazo, gracias, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Así pasaba el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.